Bueno, voy a hablar brevemente, no tan brevemente, son 15 minutos y hay que aguantarlos. De cifosis, me voy a referir primero al Scheuermann, que es un poco más característica, y después un poco en miscelánea de casos, como para que podamos ver un panorama de la cifosis en lo que es pediatría y adolescencia. Acá tenemos una clásica cifosis de Scheuermann. Vemos que, sabemos los criterios clásicos de Sorensen que siguen teniendo plena vigencia para su diagnóstico, no da para enumerarlos aquí. Y básicamente dos características clínicas del Scheuermann, que es la torácica y la toracolumbar. La toracolumbar se nota poco, salvo cuando el paciente hace su Adams, pero suelen ser más dolorosas aún con muchísimo menos grados, ¿no? Esto ya lo que vimos recién, no estoy yendo para adelante, sí. Calificar cifosis, digamos, hipercifosis, de acuerdo al SRS, es más de 50. Es un valor arbitrario, pero algún valor tenemos que tener de base. Esta patología, cuando la exploramos desde el punto de vista de la resonancia magnética, encontramos una enorme cantidad de patología discal, más del 50%. Y muchas veces, a veces cerca del 5 o 6%, podemos tener algún grado de compresión neurológica que eventualmente puede ser de impacto clínico. Así que hay que tenerla muy en cuenta. Y en su historia natural, que este es el trabajo más clásico de Weinstein sobre este tema, es que es una patología normalmente bien tolerada en el tiempo. Los pacientes no tienen grandes problemas por tener un Scheuermann, pero cuando el corte lo hacemos pacientes que tienen más de 75 grados al fin del crecimiento, estos pacientes sí tienen problemas muy importantes, problemas psicosociales y también de dolor, les afecta su vida futura. Eso es un poquito la llave de la indicación, esos 75 grados por ese motivo es una cifra que no es tan arbitraria. Y otro aspecto a tener en cuenta, más como historia natural, como características de la enfermedad, es que en este trabajo de Baron Luhner, es que es una patología que, vamos a hacerlo acá, fundamentalmente afecta muchísimo. Si lo comparamos entre escoliosis idiopática, pacientes normales y cifosis, vemos que en los valores generales son bastante parecidos en actividad, en el estatus mental, etcétera, en el dolor. Pero donde hay una diferencia abismal es en la autovaloración. El paciente con cifosis, no solamente el Scheuermann, en general es un paciente que se desvaloriza mucho y que es muy desvalorizado por el medio. Entonces sufre mucho por eso y también es un criterio fuertísimo en la indicación quirúrgica. El tratamiento, súper esquemáticamente, entre 50 y 60, estamos hablando de un paciente en crecimiento. A ese paciente lo vamos a estar observando periódicamente. Y si superamos los 60 y el paciente está en crecimiento, no se terminó de crecer, podemos pensar en un corsé, con expectativas moderadas. Nosotros sabemos que en realidad los corsés en la escoliosis, cuando los colocamos, nos generan lordosis, pero no pasa tanto así. En esta cifosis que queremos generarla, es más rebelde de lo que esperamos. Y cuando supera los 35, empezamos a pensar frecuentemente en alternativas quirúrgicas. En las alternativas quirúrgicas, que habitualmente es la prótesis posterior instrumentada, es muy importante la definición de niveles, superiores e inferiores, porque hay muchos problemas vinculados a la elección de nivel. El nivel superior, el COP, es suficiente y frecuentemente eso termina siendo T2, T3. Y en el nivel inferior es donde más importante es ser muy estricto en la selección. Si seleccionamos la última vértebra del COP, casi siempre es poco y vamos a tener cifosis por debajo. Si seleccionamos la primera vértebra lordótica, por eso pongo este semáforo, muchas veces es suficiente, pero a veces no. Pero cuando tenemos en cuenta la vértebra que es una vértebra transectada por esa línea sacra posterior, casi siempre el resultado es bueno. Entonces ese es por eso le pongo luz verde. Muchas veces coincide la primera lordótica con la primera vértebra transectada por la línea sacra, ¿no? Ese es el parámetro que estamos siguiendo actualmente. Basado fundamentalmente en estos trabajos que ven una diferencia abismal entre la cifosis por debajo, cuando se respeta y cuando no se respeta esta vértebra inferior. Y hablando un poquito de qué hacemos a nivel tratamiento, en la cifosis de Scheuermann específicamente, la base del tratamiento es la artrodesis posterior vertebral instrumentada, pero tenemos que asistirla con elementos de corrección que son osteotomía. En el paneo rápido de osteotomías entre la Smith-Petersen a la BCR decimos que la Smith-Petersen es de rigor, tiene que hacer por lo menos 4, 5, 6 o 7 Smith-Petersen para poder movilizar un Scheuermann. La sustracción pedicular es de excepción y la BCR nunca tiene lugar, o sea, no es una patología para esa aplicación. ¿Por qué? Primero porque es un exceso de riesgo innecesario, por otro porque van a corregir de más y van a tener los problemas de la hipercorrección.
Normalmente hacemos el palanqueo de la barra y con eso es suficiente. Y excepcionalmente hacemos gestos anteriores para liberar esos discos que muchas veces están secos, duros, totalmente anquilosados. Yo lo hago con relativa frecuencia, pero no es lo que aconsejo. Acá tiene lo clásico de un Scheuermann operado con las Smith-Petersen. Vamos a ver qué sigue. Está tardando un poquito la computadora. Acá planteo entonces en el caso de que hay excesiva rigidez en el ápice, a veces de acuerdo al criterio del cirujano y la experiencia, puede plantearse una vía anterior. ¿Por qué? ¿Por qué la hago yo cuando es muy rígida? Porque tenemos mucho hábito de hacerla y la hacemos, digamos, con relativa comodidad. Pero por otro lado, porque me gusta que la corrección sea donde está el problema y no en los extremos. Si no, a veces tenemos una columna medio en forma de ballesta y no es lo ideal. O sea, parece muy corregida, pero en el fondo sigue manteniendo la cifosis y mucha tensión en los extremos. Lo que yo prefiero es que haga una buena corrección en el ápice y que en los extremos la barra calce casi aterrizando con suavidad para evitar las tensiones extremos y evitar la cifosis supra o infraortosis. Acá hay unos estudios que comparan cuando existe vía anterior y no existe vía anterior. Con vía anterior hay más complicaciones de acuerdo a estos estudios y muy poco más en contra de la corrección, o sea que desde ese punto de vista no estaría muy indicada. Si la van a hacer, la propuesta nuestra es que siempre hagamos por lo que llamamos toracotomía posterior, que es una vía que desarrollamos en el servicio y describimos, que es mucho menos traumática. Complicaciones vinculadas a la cirugía de este padecimiento, las tiene. Esto pertenece al SRS desde 2010, no está actualizado, pero lo interesante de ver es que los rangos de infección son parecidos en idiopática, en general todo parecido. Lo que hace diferencia es que hay más accidentes o problemas a nivel neurológico. Casi diría que si tenemos como 1,9 de complicaciones neurológicas, que puede ser un evento, no necesariamente que haya un daño, pero hasta 0,6 de una injuria espinal de la médula, estamos hablando casi de un 6 a 7 veces más de lo que hay en esclerosis idiopática. Entonces es una patología de cuidado desde el punto de vista de la corrección. Una cosa importante en la corrección es, en la Smith-Petersen, saquen el ligamento amarillo. Acuérdense que forma parte, porque el ligamento amarillo, cuando ustedes corrigen, hace un kinking para abajo y muchas veces tenemos la estrechez que, sumado al disco que está adelante, entran en la fase crítica y hacen la lesión, ¿no? Acá un poco como esto va a quedar un poco de controversias, no me puedo extender mucho, pero hay un acuerdo en que la hipercifosis de Scheuermann es una consecuencia de la enfermedad de 4 o 5 vértebras, no más. Y que nosotros tendríamos que hacer la operación más corta posible, pero al mismo tiempo que sea tan larga como sea necesario para resolver el problema. Y en ese contexto terminamos haciendo una cirugía que tiene 12 niveles más o menos de fijación, que desinsertamos totalmente los músculos vertebrales en toda la extensión, que después acortamos los puntos de inserción y los volvemos a insertar, con lo que hacemos absolutamente insuficiente toda la musculatura posterior. Entonces, es una cirugía que logra el objetivo, el paciente queda en muy buen balance, estéticamente muy bien, pero no deja de ser una operación de obediencia de vida, no de balance de columna. Nosotros no le dejamos otra opción a la columna y la dejamos bastante rígida. Así que, obviamente, esto es controversia, hay alternativas, hay que buscarlas, no es la idea de esta charla, pero dejarlo planteado. Les muestro algunos casos en la secuencia histórica. Harrington y Cottrell, eso lleva ya 15 o 20 años largos, nos iba mal. La verdad que era la patología que más susto le teníamos, la cifosis, porque se nos soltaba todo, reoperaciones, nos iba casi decía sistemáticamente mal y compartíamos la experiencia con los que hacían ese tipo de patología en ese momento. Después fuimos pasando a los híbridos, construcciones con tornillos y ganchos, nos empezó a ir mucho mejor. Esta paciente ya la ven acá, no respeté ninguna de las reglas rituales de fijación porque paré mucho más alto que lo que se debe, y arriba es una pequeña cifosis supra, pero la verdad que el balance final fue muy bueno ya entonces, como lo ven acá. Y después ya evolucionamos a protesis con tornillos y con Smith-Petersen, que es lo clásico, donde yo les cuento que en algunos casos le agrego este gesto, que es por la misma incisión de atrás, que es hacer 3, 4 o 5 discos para generar apertura en donde me interesa que la columna corrija. Como viene acá. Ahí tiene el paciente, ya tiene el paciente en su previo y posterior con una corrección muy importante, que nunca debe ser tan importante como para que se pase de vueltas y tengan los problemas de cifosis encima y debajo.
Y hay otras cifosis en la infancia y también obligan a otro tipo de procedimientos, otro tipo de encare de la situación y no tienen tan claro el diagnóstico y la indicación como en este caso. Y ahí es donde empezamos a servirnos de otras alternativas terapéuticas quirúrgicas, subiendo la escalera un poco de las osteotomías a los vaciamientos a través del pedículo, a la sustracción pedicular bilaterales o a las BCR de una o más vértebras. Les muestro un poquitito, entonces lo que sigue son casos surtidos de patologías diversas para ver un poco el paneo de la patología infantil y adolescencia. Acá tenemos una patología, se llama patologías raras, una polisacaridosis. Son patologías raras no para nosotros, porque nosotros recibimos un concentrado de toda la patología rara, termina siendo la habitual de nuestro hospital. Y en este caso es un marotolamí. Y estos pacientes, muchos hacen esta cifosis, hacen estrecheces en el foramen o inestabilidades y hacen a veces depósitos de aminoglicanos en el canal y estrecheces o hacen cifosis a nivel tóraco-lumbar. Cuando vemos que son progresivas, que el paciente se acerca a la marcha y en vez de empezar a mejorar, empeoran, hay que operarlas. Como son pacientes muy chiquitos y que a veces no pesan ni 10 kilos, tenemos que ver, obligamos a hacer implantes cervicales y hacemos fusiones cortitas, que son acotadas, que sabemos que van a tener problemas a largo plazo adicionando niveles, pero nos permiten ir cabalgando el problema un poco más adelante y permitir que el paciente crezca. Acá lo ven al paciente evolucionando con un buen resultado inicial. Más adelante pasó lo que esperábamos, sumó niveles, arriba y abajo, pero solamente le agregamos 2 abajo y quizá más adelante tengamos que hacer algún upgrade más como para terminar, pero permitiendo que el paciente vaya creciendo. Estos realmente solamente fueron fijaciones con Smith-Petersen. Subiendo una escalerita un poco más, empezamos a cuando la columna requiere más corrección en un poco nivel o no hay movimiento adelante, tenemos que pasar a osteotomías como la sustracción o la vertebrectomía, como en este caso. Cuando hagan sustracción pedicular, para cifosis tengan en cuenta que ustedes cierran la puerta y no ven lo que pasa adentro. Entonces, dejen una ventanita y tengan en cuenta muy buena neurofisiología porque esto puede ser generador, por la arruga natural que hace la médula, de lesión neurológica. Acá tenemos otro procedimiento más amplio de sustracción. Y acá tenemos un caso clínico de una cifosis que esto era secuelar, de una neurocirugía, de una formación quística, creo. Sí, incluso tuvo una pequeña alteración neurológica intraquirúrgica. Bueno, el paciente quedó con una secuela que es la que ven acá. También tenía, por lo menos aparentemente, una patología congénita, suponemos que no tiene que ver con la cirugía. Una cifosis que no es angularmente tan grande, pero es de radio corto. Ahí tiene el aspecto en la resonancia. El canal, que es felizmente más o menos amplio. Y ven ahí como en la reconstrucción se ve que son 5 vértebras en abanico fijas adelante, no anquilosadas, sino fijas en forma ósea. Cuando ustedes tienen esto fijo en forma ósea, obviamente la Smith-Petersen no tiene lugar, porque ustedes requieren que algo se mueva adelante para que la Smith-Petersen trabaje, así que no pierdan tiempo, pueden hacerla si quieren arriba y abajo, pero para corregir esto necesitan una osteotomía mayor, sustracción o vertebrectomía. Optamos por sustracción porque el paciente tenía un canal amplio y nos permite hacer ese cierre con relativa seguridad. Ahí es una foto de la sustracción que evidentemente sangraba bastante porque se ve poco, pero se ven las 2 introducciones están en los pedículos y el estado final de la cirugía con una corrección perfectamente adecuada, casi 40 grados en el foco, con una buena corrección. Esta fue una alternativa, subiendo la escala, y en cifosis de mayor envergadura o con otras características pueden optar por la vertebrectomía, que ya requiere resecar costilla, ligar raíces nerviosas, sacar la columna circunferencialmente y agregar un elemento adelante que sostenga, incluso incremente el espacio para cerrar atrás. Vemos esta cifosis congénita, quizá parecida a la anterior, más alta, pero que tenía muchas similitudes, pero un canal bastante más estrecho. Entonces ahí ya hacer una sustracción a mí me da un poco de miedo porque no controlo tanto el canal, la arruga de la médula no la va a tolerar porque no va a tener dónde acomodarse. Optamos por una vertebrectomía, que es la que ven acá en proceso. Otra foto acá, la médula detrás de la barra. Y la corrección final, en este caso no se puso una cesta, se puso hueso autólogo del paciente. Y la corrección final que fue muy buena. Y otro caso, entre
el antecedente figura como traumático. Este paciente lo operé junto con un colega de Ecuador. En Ecuador lo operamos en Quito. Y tenía un ligerísimo toque neurológico a nivel medular. Y esa cifosis bastante fea con un canal estrecho. Así que también optamos por una vertebrectomía, que se hizo sin mayor problema el proceso de vertebrectomía. Y el momento de corrección, acá tengo el resumen de lo que es la neurofisiología del caso. Ustedes tienen a la izquierda la mano, que ven que mantuvo toda la cirugía potenciales parejos, sin modificaciones, lo que habla de una anestesia pareja y una buena neurofisiología. Acá se tomaron singularmente los abdominales, que están relativamente bien representados, y tibial y el hallux de un lado. Y vemos que tenemos en un periodo de la cirugía una caída súbita, terrible, un blanco directamente, que es situación casi de rutina de esta cirugía. Ustedes en esta cirugía tienen estas situaciones de vertebrectomía con mucha frecuencia en algún periodo. A nosotros correspondió con el momento que empezamos a corregir. Y veíamos cómo la médula, cuando corregíamos, salía de su vaina como una centolla y volvía. Y tuvimos que ir jugando con la neurofisiología hasta que nos dejó acomodar la cosa, agregar un poquito más de espacio en la cesta delante para que se cierre menos, hasta que logramos congeniar con la médula que nos permitiera acomodarla. Y ahí tiene el postoperatorio. El paciente terminó con una ligera lesión transitoria de un lado que recuperó totalmente al poquito tiempo. Saltando un poquito más arriba todavía, tenemos con la ventaja de que este paciente no hay que respetar la neurología, estas cifosis monstruosas de mielomeningocele. Es un chico que vino de muy chiquitito, que era muy chiquito para operarlo, y quería operarlo, pero ellos no quisieron, se fueron a otro lado, volvieron, pasearon. Y al final terminamos, después de muchos años, convenciéndome yo y ellos de operarlo. Y a este paciente le hice 5 vertebrectomías para poder corregir esa curva, porque esta cifosis por ahí empiezan, ya tienen 180 grados cuando empiezan, pero son 5 vértebras. Y después van haciendo como un cierre relámpago y se van cerrando toda la cosa. Así que algo hay que hacerles, aunque sea terrible la cirugía. Y hicimos 5 vertebrectomías, se logró una corrección muy buena que nos sorprendió a nosotros, incluso nos quedamos sorprendidos como lo bien que anduvo. Este paciente después tuve que accesoriamente hacerle un taquito de hueso adelante porque tenía un disco residual que hizo que se rompa una barra, y actualmente por empezar a jugar al tenis porque compite en tenis en su rango, ¿no? Y es muy bueno, y es muy bueno. Acá tiene la estructura de armado. Estos armados son difíciles porque ustedes no tienen ni hueso para armar, ni piel para cubrir, ni músculo para cubrir. Es todo. Lo único que tenemos sí es muchos huesos, porque sacamos tanto hueso que tenemos injerto para repartir y donar, pero lo demás es muy difícil. Si hay buenos ilíacos, generalmente la cosa está salvada. Hicimos un caso exactamente igual, hace 2 semanas, el resultado fue exactamente igual. El paciente charlando conmigo al segundo día, al tercer día hizo una hipertensión endocraniana súbita y se enclavó, hizo una lesión de cerebro. Así que realmente vemos como caminamos en la cuerda floja, ¿no? Está vivo el paciente, está aparentemente quizás recuperando algo, pero bueno. Bueno, y otras alternativas técnicas un poquito menos tradicionales. Me voy a pasar que es 1 minuto o 2 del tiempo, disculpen. Acá tienen esta paciente que tiene esto que impresiona como un tumor, porque vemos que respeta discos, en realidad es una TBC. Y en este paciente, ¿qué le diseñamos para esta cifosis interinfecciosa, llamémosle? Un abordaje anterior y posterior combinado, que se hizo todo por la incisión posterior, con la toracotomía posterior que les comenté, con un muy buen resultado. O esta cifosis congénita, que tenía 1 año y 8 meses en un paciente que era del doctor Eduardo Galaretto, y lo operamos juntos. Y lo que planteamos en este caso es, en ese tiempo venía Galaretto de Minneapolis con toda la furia de las vertebrectomías, que un poco fue el que las trajo al hospital, y estábamos súper entusiasmados. Pero este paciente, planteamos muy chiquito, y sacar a un paciente que está creciendo, sacarle, hay que ponerle. Entonces nos planteamos, ahí ven cómo son las imágenes, ve que es una cifosis parecida a la que vimos antes. Pero acá lo que nos planteamos es, en vez de sacar esa vértebra en cuña ahí, es agregar espacio. Entonces hicimos una toracotomía posterior, abrimos el espacio, agregamos hueso, subimos eso y después cerramos por atrás con un implante. Se hizo todo por la misma vía, como lo ven, ahora lo van a ver acá. Toracotomía posterior, ¿cómo está ahí? Este es un implante cervical, y este es el resultado de la paciente con una corrección muy buena. Y un caso también parecido es una digenesia espinal, es un tipo especial de patología congénita. 9 meses de edad, este era chico, no sé si pesaba 7 kilos cuando lo recibí.
y tenía esta situación que ustedes van a ver acá. No decía mucho sentado, pero la placa ya asustaba y cuando veíamos esto asustaba más todavía. El paciente, para peor, estaba neurológicamente bien. O sea, no estaba dañado como decir, bueno, ya está todo jugado. Acá había que conservar lo que había. Y acá también hice el mismo planteo que hacemos en el caso anterior. Este paciente no puedo cortarlo más. Vamos a tratar de alargarlo. Que un poquito más complejo acá, yo requería un poquito más de espacio y entrar en la charnela toracolumbar, así que hicimos una toracofreno. Ahí bueno, les muestro un poquito la tomografía. Una toracofreno, ahí abrimos ese disco, sacamos parcialmente esa vértebra, agregamos un puntal de un atadito de las cuatro fragmentos de costilla del paciente que quedó haciendo un tope, un puntal, y atrás con un implante cervical con 3 niveles arriba y 3 niveles abajo, como ven acá. Este cierra la presentación de caso. Y les cuento un poco más, yo pensando en cifosis, ¿no? Actualmente debo andar rondando por el lugar donde estoy alrededor de 4.000 cirugías espinales. Las cifosis son menos que en general que otras patologías. Y yo creo que en la cifosis me entregaron la mejor de las satisfacciones de su cirugía, pero también me entregaron los peores momentos del pasado. O sea, cuando las cachas del revólver están en cifosis. Y cuando uno se acuerda de los pacientes que han quedado severamente dañados, han sido pacientes de este tipo. Así que el máximo cuidado y el mayor respeto con esta patología. Muchas gracias. Hoy has modificado de alguna manera el accionar en cuanto a osteotomías de sustracción pedicular, en caso de cifosis rígida, qué parámetros pelvianos, si utilizas parámetros pelvianos, porque no he visto en tu charla algo relacionado a lo que hay hoy en día, el tema de los parámetros pélvicos y las disociaciones y demás, en estos chiquitos, sobre todo con cifosis tan graves, ¿no?, de la unión. En chicos chiquitos, digamos, directamente ni entran en la consideración cuando planteamos este tipo de procedimientos. Porque primero hay una capacidad adaptativa totalmente distinta, es una confirmación. Y segundo, que ahorrar niveles es mandatorio. Y vemos ya, incluso se nota, por ejemplo, no en este rubro, pero por ejemplo ya vemos trabajos en esclerosis idiopática reciente, que plantea, creo que fue el mismo Lunar, como, por ejemplo, todo lo que es el PJK de escoliosis idiopática, en una serie de 800 casos, que son chicos y adolescentes, ¿no es cierto? El factor del balance de los parámetros pelvianos no tiene ninguna importancia en el contexto de lo que es esta patología. Así que es una patología que tiene mucho más que ver con el adulto, con el paciente que tiene su columna rígida, con mucha menos capacidad adaptativa, y ahí sí es mandatorio los análisis que hacen ustedes y que saben hacer ustedes. Por eso nosotros tenemos un cierto grado de atrofia en ese aspecto, porque no es el problema cotidiano. Entonces, por eso es que ves poca representación de eso acá. Yo acá tengo para presentarme, no sé por qué motivo hay algún desacople en cuanto a la red. Ok. Bien, quería traer a colación casos ya operados y en realidad el primer caso data del año 1984, es decir, hace 27 años. No, más. 84, 16 y 17, 33, ¿puede ser? Ok. Entonces, si bajamos un poquito la luz, por favor, este es el primer caso correspondiente a un varón de 3 meses de edad, cuando lo vimos, junio de 1984, la primera consulta en nuestra institución. Ustedes pueden observar a la izquierda todos los antecedentes. Se presentó con esta placa, con esta alteración, en la que me gustaría saber, en realidad, la opinión de qué hacer con este niño de 3 meses. Estamos hablando, repito, 33 años, ¿no? O sea, increíble. Dejarlo así, observarlo, operarlo, indicar algún tratamiento. Bueno, el moderador acá se supone que el doctor Mariano Noel, así que yo solo presento el caso. Okay. Mariano.
3 meses de edad, yo a este niño lo que haría es, nada, lo observo, porque no le veo ningún signo de alarma que necesite hacer algo en este momento. Y en líneas generales mi conducta frente a una situación así es esperar que el niño camine, ver cómo evoluciona lógicamente y esperar la marcha, y una vez que la marcha esté adquirida, ver exactamente qué es lo que pasa, que es en ese momento en que la gravedad actúa sobre la columna vertebral y bueno, demuestra gravedad y crecimiento lógicamente, y sé qué es lo que hay que hacer. Sí, el tema es ponerse en el contexto del año 84 o ahora, ¿no? Creo que son... Ok. De todas maneras es importante ver estos casos. Las cosas que se hacían hace 33 años atrás, Por lo que supuesto, se hace ahora. con 3 meses es difícil tomar una decisión en este momento. Sabemos que es una patología cuasi quirúrgica, pero va a necesitar una cantidad de estudios como para definirla. Hoy en día, esperar un poco, pedir resonancia magnética para descartar patología del canal y todo lo que ya sabemos de congénita y malformaciones asociadas, y una resonancia magnética y una tomografía multiplanar para definir la lesión. Y si es realmente lo que dibujaste en la radiografía, va a necesitar un tratamiento quirúrgico, pero con ese stock óseo la verdad que hoy no se puede tomar ninguna decisión invasiva. Observación entonces, eventual cirugía. Observación, completar estudios y seguramente a muy corto plazo, probablemente no muchos meses más, Okay. va a necesitar una cirugía. Okay. ¿Lo mismo? Es una de las deformidades por defecto de formación que tiene un alto riesgo de progresión. Así que ¿La categorizaría como una vértebra en rincón? Pues tenés, digamos, cuña en sagital y escoliosis en el plano frontal. Exacto. ¿Está de acuerdo entonces? Sí. Hoy día es una escoliosis de comienzo temprano de origen congénito. Bien. Año 84, vamos para atrás. Yo creo que más allá de completar la imagen, el diagnóstico por imagen, creo que solucionar el problema ahora sería tan simple haciendo una artrodesis in situ entre 4 y 6 y para qué esperar algo que se va a hacer cada vez más complicado, ¿no? Acá el doctor indica cirugía. Mariano, ahora hago de moderador yo, ¿ok? Dale. Coincido en que muy probablemente sea quirúrgica. El enfoque que da Gabriel es correcto, o sea, el paciente hay que estudiarlo desde todo el punto de vista imagenológico y de otros órganos para que ver que no tenga patología. En cuanto al momento y la indicación, me parece que en las congénitas siempre hay que dejarle que muestren las uñas, o sea, es muy buena la cirugía preventiva, pero hay que dejar que un poco exprese hacia dónde va. Entonces, este paciente de 3 meses hay que verlo en secuencia, yo creo que quizás semestral, con una plaquita, con una radiografía semestral, y difícilmente tomemos alguna conducta activa antes de los 2 años, porque es muy poca columna, es muy chiquito. No creo que se nos vaya de las manos por esperar ese tiempo. Pero muy probablemente termine siendo quirúrgico, porque es una patología que deforma con radio corto y muchas veces termina produciendo hasta compresiones medulares, esta sifosis en corner, tiene una sifoescoliosis, radio corto que puede generar neurología. Así que y lo que hacíamos en ese tiempo, yo empecé un poquito después de ese tiempo esa columna, pero se hacían fusiones posteriores muchas veces. Patólisis vertebral posterior in situ. Simple y andaban bien, y a veces Okay. hacían toracotomía, sacaban de mi vértebra y andaban relativamente bien. Claro, lo que pasa es que uno dice esperar un poco. Bueno, para mí es muy difícil definir qué es esperar un poco. Pero yo creo, ¿no?, que esto difícilmente... Que muestren las uñas, como decís vos. Ok, en esa oportunidad, esa letra es mía cuando era residente, y le indiqué cirugía espinal, una artrodesis vertebral posterior in situ, donde los familiares refutaron a la cirugía. Ese es el caso. Y 17 años después se presenta con esta deformidad, silla de rueda dependiente, Frankel-A, con esta sifoescoliosis realmente severa. Estas son obviamente una deformidad absolutamente muy estructurada, con una resonancia nuclear magnética a nivel de la fosa cerebral posterior normal, a nivel de la parte inferior no había ninguna alteración, tether cord o médula anclada o síndrome de la médula anclada. Y en la parte del ápex era muy difícil evaluar un poco la deformidad,
donde ustedes pueden observar, y sobre todo a nivel de la concavidad de la deformidad, el neuroeje a este nivel tremendamente, digamos, en contra de la parte ósea. En realidad, la tomografía, es decir, con esta reconstrucción, obviamente pensando en un abordaje por vía anterior eventualmente, realmente presentaba esta situación y en el frente prácticamente un embudo. Y el estado clínico del paciente, vuelvo a repetir, en teoría era neurológicamente con una paraplejía de una data de 4 meses. Y en realidad, en teoría, teníamos este paciente con una deformidad espinal asociado a un problema de orden neurológico, había llegado parapléjico, silla de ruedas dependientes, de 4 meses de evolución. Entonces la idea acá se plantea, ¿hay que hacer algo? Si hay que hacer algo, ¿qué hay que hacer? ¿Cuáles son los problemas que tenemos? ¿Y cómo lo podemos, digamos, hacer el approach de dichos problemas? Porque acá tenemos un problema de deformidad y un problema neurológico. Vamos a empezar al revés entonces de acá para allá. ¿Sí? Tengo una deformidad grande y rígida y yo creo que opciones quirúrgicas no hay muchas, ¿no? Este es un caso, si hay algún caso que se beneficie de una resección vertebral es este. Y bueno, y esperando que la descompresión, más descompresión neurológica que en esa cirugía no hay. El tema, bueno, hay que hacerla despacio y con un buen control intraoperatorio para que todo vaya bien, pero yo creo que lo único que podría ayudar en forma predecible sería una artrodesis larga con una resección del ápice, todo por vía posterior. ¿Y año 84? Y en esa supongo que yo creo que la vía anterior en este paciente ha sido muy difícil, entonces más que nada estabilizarlo y ponerle ganchos y alambres desde arriba hacia abajo y esperar que no progrese y bueno y estabilizarlo para que se pueda sentar derecho y que no empeore su capacidad respiratoria. Okay. ¿Hay cortes axiales para dar la médula a ese nivel o axiales? La resonancia. Ahí la tenés. ¿Y 4 meses de evolución? Es decir, aquí la señalé ahí, bueno, ya no puedo ver mucho, estoy muy lejos, pero bueno, esa era la situación, ese es el corte que querías. Arriba y abajo no había absolutamente nada. Lesión neurológica de 4 meses de evolución. De 4 meses de evolución, había empezado en enero del año 2001 y esto es la resonancia es de abril del 2001, o sea que llevaba 3 o 4 meses de evolución de su neurología, ¿no? Es difícil esperar reversibilidad y, como dijo el doctor, el plan sería una corrección lo mejor posible y una fijación larga, pero bueno, cirugía es muy demandante. Podría ser una BCR, puede ser una BCR y fijación larga. Ambos, perdón, discúlpame, digamos, ambas ideas que más o menos coinciden. En realidad, si uno dice, ok, lleva 3 meses de evolución, una neurología, ¿hay posibilidad de que tenga cierto grado de recuperación? Realizar una BCR no aumentaría el riesgo de que esa médula, que poco le queda para probablemente o potencialmente de recuperar, tenemos la chance de dejarla sin recuperación 100%? Yo no estoy de acuerdo, porque esa médula probablemente esté sufriendo de compresión, de estrechamiento, isquemia, y si uno hace una BCR bien, al contrario, o sea, uno no está alargando nada. Obviamente que a los 4 meses existe la posibilidad, pero a ese nivel es muy raro que mejore, puede ser. Pero de todas maneras, yo lo que uno pretende es que la médula quede más corta de lo que está, libre y estabilizada. Eso es lo único que uno puede hacer. Ok. Gabriel.
Sí, creo que hoy no, estoy de acuerdo con Federico, no hay muchas opciones. Creo que la opción es BCR y el trabajo es por acortamiento. Por supuesto hay un montón de detalles técnicos para prevenir el daño neurológico. Por supuesto la chance de hacer una parálisis completa es alta. Obvio. Completo. Sí, Igual sí, no, sí. no hay más opciones. O sea, lo que pasa es que hay un montón de detalles técnicos, empezar por el vehículo cóncavo, Sí, es lógico. trabajar evitando todo el kinky medular y todo lo que estuvo charlando Mariano. El otro punto a discutir es el nivel profesional. Me imagino en el 80 y pico, o lo operaste en el 2001, con ganchos parando sin una sifosis hipercorregida, realmente peligroso. Pero bueno, me parece que no hay muchas más opciones que BCR con todos los detalles técnicos que Sí. creo que es lo único que se puede hacer. Armando. Bueno, desgraciadamente yo tengo que decir que en el año 84 yo ya había visto todas estas cosas porque viví en Francia y en el servicio de Jean Dubussé y en realidad en aquel momento, digamos, son dos pacientes, cuando era niño y cuando es adulto, lógicamente. Cuando era niño, el concepto de hacer artrodesis temprana en los niños pequeños es como en cualquier parte de la ortopedia infantil, es medio complicado porque el chico es muy cartilaginoso y el resultado de la artrodesis nunca es bueno. Siempre se adelgaza, el chico es vuelvo a repetir, muy cartilaginoso, siempre hay que tratar de encontrar en la cirugía llamada dicha precoz de la hemivértebra, en mi concepto, es operarlo cuando el chico ya tenga un poquito de hueso que pueda hacer un callo óseo. Por eso hablé de después de la edad de la marcha, entre 2 y 3 años, y no está amenazado desde el punto de vista neurológico. Dicho esto, este paciente, yo quiero, en el año 84 se hubiera hecho directamente un abordaje por la convexidad del paciente, hacer una liberación discal, si puedes volver para atrás. No sé qué neurología tiene al decir neurología. Silla de rueda dependiente. Silla de rueda dependiente, Frankelá. No, yo creo que es un concepto que estaban descritos en aquel momento, recuerdo bien, era la vía toracotomía, hacer liberación por vía anterior por la convexidad y hacer un vaciamiento vertebral y después fijarlo. Yo en aquel momento ya había llegado en la época de los ganchos en Francia. Y bueno, en el servicio en aquel momento se colocaban ganchos y se fijaba in situ y trataba de corregir un poquito. Eso se habría hecho en aquel momento, pienso. Y actualmente, lógicamente, bueno, estoy de acuerdo con todo el panel que hay que hacer una vertebrectomía y realmente es bastante difícil el hecho de la fijación. Lo que pasa es que, bueno, todo se hace por atrás actualmente, creo que no iría por adelante, ¿no? Okay. Sí, Gabriel. La verdad que la cirugía in situ en este tipo de casos es realmente peligrosa, o in situ, pues nunca es in situ. Y cuando muchas veces que hemos operado estos casos, yo ya no soy tan joven y he visto muchas veces cuando no hay resección de la porción anterior del cuerpo vertebral y se apoya alguna barra, sobre todo al apoyar la barra convexa, el paciente hace la parálisis. Entonces, creo que es fundamental hacer la liberación, sobre todo medular anterior. Este paciente eso es lo que necesita para tener una médula libre, el pedículo cóncavo y el cuerpo, la porción anterior. Y cuando uno hacía estas cosas in situ y ponías la barra convexa, muchos de esos pacientes hacían la parálisis en ese momento. O sea, no es nada inocuo hacer una fusión in situ. Lógico. La in situ que uno hablaba de cuando el chico tenía 3 meses, y creo que un chico de 3 meses, el que ha operado a alguien de 3 meses lo expone y ya con eso pegan. Y más hoy con los productos de hueso que uno tiene, pero obviamente hubiese sido mejor opción que tenerlo. Esa fue la indicación desde un comienzo, inicial. Yo hablo de esta hora. Ahora, no. Tienes que operar este tipo de casos y no hacer resección vertebral. Si no liberas la médula de la cara anterior. Ahora, ¿cómo liberás una médula con cara anterior teniendo un embudo por cara anterior? Por posterior. No hay chance. Por anterior está lejísimo, es imposible. Lógico. En un caso es posterior. Cuanto más sifosis, más posterior es la liberación. Bien, ¿qué hicimos? Bueno, pensábamos que teníamos dos problemas, el neurológico y la deformidad, fundamentalmente el neurológico. Y era un muchacho que había tenido 3 o 4 meses de evolución de su estatus neurológico. Esto no fue una decisión propia, lo hablé con Winter en el living de este salón, donde me dijo, trata de liberar la médula por vía de Kappener, es decir, por vía posterior. Hicimos una liberación vía de Kappener y resecamos el ápex de la sifosis. Es decir, ustedes pueden observar aquí la resección de los cuerpos, de las costillas de los cuerpos vertebrales, y esta es la médula.
y en el mismo acto quirúrgico realizamos la fijación en aquel momento a ganchos múltiples, prácticamente en toda la columna, en la que pueden ustedes observar realmente la evolución a través del tiempo, la clínica pre y post-op, clínica pre y post-op, y obviamente podemos dar los videos. El paciente de silla de rueda dependiente pudimos recuperarlo con muletas, es decir, el paciente, como ustedes van a poder ver en el video, no están, al cerrar el caso, por favor, cerrar el caso. Sí, no, están puestos en la misma carpeta. No, Rubén Maenza, casos. Presentación de casos clínicos. Cargame este video primero. Sí. Ustedes pueden ver al paciente con muletas. Vamos al otro video, por favor. Y este es el video visto, digamos, con un paciente que pudimos recuperarlo y ser deambulador independiente, obviamente con una marcha parética, lógicamente. Bueno, este es un caso que ya lleva 16 años y así lo tenemos. Ok. Muy bueno. ¿Cuánto tardó en empezar a mover, te acordás? Empezó a las 48 horas, 24 o 48 horas, comenzó el paciente a tener cierto tipo de, digamos, de movimientos. No sabíamos si era un movimiento autónomo, neurológico autónomo, o verdaderamente habíamos hecho algo bueno. Lo peor es que hubiese quedado exactamente igual, no había nada que perder. El problema también es el contexto de todo esto, porque el padre era abogado y especialista en mala praxis. Ok. Bueno, ok, sí, pero bueno, esa fue la situación. ¿Alguien que quiera comentar algo? Acá para el cierre de este caso es importantísimo dejar sentado que esta interesante resolución que hizo al final debe preverse, ¿no? Debe ser Claro. al principio. O sea, al principio es una cirugía fácil. Vamos a No requiere liberación cuando es una, o sea, cuando es chiquito, Sí, solamente cerralo, basta con cerralo. fijar y corregir mínimamente, escoclear eventualmente la vértebra, una cirugía Cerrar, chiquita, sacar de salir y el acá en caso. cambio después es un desastre, ¿no? Así que hay que anticiparse. Sí, sí, sí. Bien, vamos a otro y creo que queda para un caso más. Tenemos 10 minutos. Vamos a... ¿Eh? ¿Cómo? No, pero tiene que terminar a las 4 de la tarde, ¿ok? Así que bien. Ahora bien. No. Ex. Como huevos. Okay. Mientras cargan, les cuento, yo tuve la semana, hace un poquito más de 10 días, tuve que operar una secuela también de una hemivértebra en córner en una chica de 16, con mínimo compromiso neurológico, con una curva mucho menor. Y en el proceso de la resección de la hemivértebra, que hice una especie de hemivertebrectomía, me hizo una caída asimétrica importante. Tuve que sacarle el pedículo de otro lado, tuve que ir corriendo a sacarle el pedículo del lado convexo, por eso lo mostraba en la resonancia como se ve. Y la paciente se despertó con una lesión parcial que hoy me llamaron los becarios que había recuperado 100%, pero me dio un susto importante. ¿Seguimos con el caso? Okay. Este es otro caso que tuve oportunidad de verlo hace, qué sé yo, 24 años atrás. En esa oportunidad se trataba de una niña de 2 años con esta deformidad espinal, como ustedes pueden observar, con antecedentes de cardiopatía congénita, de una comunicación interventricular, una estenosis de la arteria pulmonar operada a los 9 meses de vida, donde la eco del abdomen, etcétera, descartaron alteraciones congénitas de las vías urinarias. El estatus neurológico era absolutamente normal y la RNM, como ustedes pueden observar, todo el workup que habíamos hecho en esta paciente. Este era el caso inicial, en la que se observaba ya una cifosis de 50 grados
Y lógicamente, vuelvo a repetir, hoy día se consideraría también una EOS, una escoliosis de comienzo temprano, 2, por los 2 años de edad, C, de origen congénito, y lógicamente, digamos, con menos de 50 grados de desviación, tipo 1, y con una cifosis de 50 grados, tipo 2. Así que, en realidad, acá se nos presentaba el caso, y en la que vamos, como en el caso anterior, ¿qué hacemos en esta situación? Mariano, empezamos con vos, dale. Bueno, esta es una malformación de las que llamábamos, yo por lo menos llamaba como bizarras. Bizarras. Porque o sea, es difícil, no es ni una hemivértebra ni una barra, es de todo un poco repartido en toda la columna. Entonces, cuando tenemos una situación única, tenemos una hemivértebra en corner, una hemivértebra única o una hemivértebra alterna, la situación es más previsible. Nosotros solo podemos pensar que esto va a ir para acá o para allá, va a ser cifosis, va a ser escoliosis, va a ser mucha, va a ser poca. Es más fácil. Acá es muy difícil. Hay tanta patología que a veces es difícil saber qué impacto va a tener globalmente. Y entonces yo considero que en estos casos, cuando uno recibe, este paciente tiene 1 año y 9 meses, es mandatorio seguirlo estrechamente, pero no meterle la mano quirúrgica enseguida. Hay que ver que se expresen esas hemivértebras y ver por dónde se escapa la liebre, porque seguramente una va a tomar el comando de la cosa y va a ser una deformidad más grande. Acá, si tengo que tratar de predecir, creo que hay una hemivértebra sustantiva y a nivel de torácica 10 que probablemente genere problemas, y la cifosis está más o menos localizada en esa zona, así que probablemente por ahí empiece la cirugía, pero no todavía, lo dejo esperando, lo controlo periódicamente y lo intervengo cuando ya tengo bien claro para dónde va. Cuando tenga bien claro para dónde va, haré una artrodesis tan corta como sea posible, tan larga como sea necesario para dejar la columna razonablemente balanceada. Probablemente sea una fijación torácica media a lumbar alta. Okay. ¿Daría la misma indicación anterior? En este caso no. No, acá como recién escuchábamos es difícil predecir. Yo creo que es muy importante que los padres sepan y que no se pierda otra vez porque puede ser otro desastre, pero no, acá trataría, obviamente uno quiere dejar que crezcan, evitar fusionar temprano, pero hay que seguirlo y si progresa hay que operarlo lo más pronto. Si uno ve que progresa hay que operarlo, no se puede regar y después termina siendo un desastre y la altura no se gana y demás. O sea que para contestar a tu pregunta, acá lo observaría frecuentemente y si existe progresión, cirugía. ¿Qué harías? Una fijación posterior. Posterior. Sí, a esta altura con instrumentación y lo más corta pero posible. ¿Con instrumentación? Sí. Ok. Sí, para acotar una cosa más, en el frente se ven 2 hemivértebras, 10 y 8, alternas del hombro lateral, entonces yo creo que hay alto riesgo también de que avance, de progreso. Pero después lo mismo, observación y más adelante el tratamiento. Gabriel, ¿operarías? ¿Observarías? Ahora lo observaría, es como decir, es un rompecabezas, porque es un puzzle y me preocupa más el plano sagital que el coronal hoy. El coronal está alineado, tiene 30 grados. No. ¿El plano sagital te preocupa? Sí, me parece que va a seguir cifotizando y creo que el problema es T10 y la otra hemivértebra de arriba. A nivel T10. Cirugía apenas progresa. Bien. Armando. Bueno, no hay mucho más que agregar. Yo estoy de acuerdo con el panel. Es una columna de las llamadas en mosaico porque tiene varias malformaciones, pero en principio compensadas al día de la fecha y bueno, esperaría y después definiría de acuerdo, como dice el doctor Noel, cuando muestre las garras, que me gustó ese término. Cuando muestre las garras ahí entonces iremos a la casa del animal. Del animal, de la bestia. Ok. En realidad, particularmente a mí también me llamaba o me preocupaba un poco la malformación a nivel en el plano sagital, a ese nivel de T10, y se le realizó una artrodesis vertebral posterior in situ. Pero este fue el resultado, digamos, 3 a 4 años después de la cirugía espinal realizada, y en el plano sagital, esta situación, en la cual allí clínicamente se agregó signos de hiperreflexia, lo que en realidad demostraba la presencia de una compresión medular, como ustedes pueden observar
en la resonancia nuclear magnética y era la situación de la paciente. Ahí tenía 6 años de edad, donde ustedes pueden observar clínicamente las alteraciones que tenía. Vamos para atrás. Entonces, teníamos un problema de deformidad y, como en el caso anterior, un problema de orden neurológico. Volvemos para atrás, por favor. ¿Cómo no? Estábamos en el 93 y después pasamos al 97, ¿verdad? Sí. Es decir, acá en el 93, es decir, el 93 era la repetición de la placa de la presentación. De izquierda. Tenía, sí, la de izquierda era esa cifosis presentaba. Lógicamente, fíjense que tienen los miembros superiores, está como suspendida la paciente, o sea que más que todo una radiografía en tracción. Pero bueno, era lo que teníamos. ¿Cómo? Mi pregunta es entre el 93 y el 97, ¿no fue vista la chica? Sí, fue vista la chica. No recuerdo mucho en estos momentos. Ya me falla un Porque poco por la ahí una memoria. vez había un signo de alarma que había que actuar un poco antes. Lo que pasa es que hay pacientes, como en el caso anterior, que aparecen, anda todo bien y después regresan en esta posición. No andamos llamando por teléfonos, desgraciadamente, a los pacientes. Esa es otra de las moralejas que ustedes tienen que tener en consideración con este tipo de pacientes, donde muchas veces las complicaciones no se hacen las complicaciones en per se, sino por el contexto cultural que tiene la familia. Los chicos no vienen solo, sino que vienen con la familia, y muchas veces la familia decide por el chico. Es totalmente diferente a lo que sucede en el adulto, la segunda moraleja. No. Es decir, no, la previa, digamos. No, la otra no, directamente corresponde, digamos, al aumento, al año. Es decir, teníamos ya este problema en el derecho, ¿no? En la radiografía derecha, de la derecha, una cifosis ya de 95 grados, pero con una hiperreflexia ya. ¿Puedes mostrar la resonancia, no, Rubén? ¿Cómo no? La reso última, la de la neurología. Ahí. Salió ahí, sí. Ahí está. La compresión medular que tenía en la cara anterior. Con todo toda una fusión posterior previa, ¿no? Acuérdense. Nosotros poníamos los clamps para ver desde qué nivel a qué nivel íbamos, porque no instrumentábamos en aquel momento la columna. Estoy hablando año 97, 20 años atrás. Gabriel, ¿por qué pediste la resonancia? ¿Estás pensando en algo? No, estoy viendo la altura de los discos y estoy tratando de entender mejor la deformidad sagital. Tiene discos muy altos. Se ve, y estaba viendo un poco dónde era el punto de compresión y que no hay nada de líquido premedular y hay una compresión ventral franca. Incluso se ve la médula bien pegada a los cuerpos vertebrales. ¿Líquido ventral decís como si fuera una ectasia? No. Que esté libre el clearance, decís. No hay clearance, no hay líquidos, hay una compresión ventral. Sí, no hay duda. Estaba viendo cómo planificar para descomprimir esa claro. médula. Eso es un poquito lo que veía. Okay. Y también el tema de los discos altos. Hoy, por supuesto, seguramente estos casos son pasibles de... ¿Se te ocurre algo? Sí, hay que descomprimirla, no hay ninguna duda, y hay que hacer una estabilización un poco más instrumentada, pero el tema es el tipo de descompresión. Creo que tiene solo hiperreflexia el paciente. ¿No? Hiperreflexia. Estaba pensando... Tenía un Babinski también, ¿eh? Estaba pensando, o sea, la tracción no tiene ningún sentido porque eso va a distraer un poco más la médula y me genera un poquito de miedo, así que directamente iría a una cirugía con una descompresión ventral desde posterior y una estabilización larga. Lo mismo que el caso anterior, una buena vertebrectomía y una estabilización. Es difícil saber dónde está comprimido, porque hay 4 niveles por lo menos están comprimidos. Está la vértebra en córner allí, pero a su vez, fíjate más arriba. Lo que pasa es que se la ve reductible también, probablemente. Acortando atrás se puede... Acortando en el ápex y... Okay. puede volver para atrás. Es difícil. ¿A alguien se le ocurre algo más? Dinámica no tenés, ¿no? Es una paciente que No. tiene un canal generoso, está comprimida por la pared anterior, pero el canal tiene un buen espacio. Entonces, y por otro lado parece una compresión amplia, como marcado Orellano, no se ve un punto concreto, ¿no? de compresión, sino que es amplia. Entonces, liberar está un poco claro de dónde, tenemos que sacar 3, 4 vértebras. Habría que ser muy amplio en la liberación. Quizás hacer una liberación indirecta, o sea, la paciente si corrige su cifosis acortando de atrás, es probable que retropulse la médula. No está en tanto compromiso la paciente todavía y no haya que hacerle necesariamente un gesto de liberación anterior, en este caso me parece. O sea, que yo
creo que acá lo que haría es, intentaría corregir sustrayendo por detrás. Ok. O sea, descompresión y corrección de la deformidad. A diferencia del anterior, que a mí me era mucho más prioritario la parte, digamos, neurológica que la deformidad. Ok. Y eso realmente nos abocamos a corregir la deformidad, pero por supuesto, obviamente, tratar de descomprimir la médula. Entonces, ¿cómo empezamos? Hicimos una triple vía de abordaje, 3 veces. Mejor dicho, 2 en una y una última. Fuimos por vía posterior y encontramos verdaderamente, como ustedes pueden observar, aquí está el clamp que nosotros utilizamos para, digamos, limitar la parte proximal y distal de la artrodesis. Encontramos 2 zonas de pseudoartrosis, donde allí aprovechamos justamente para hacer teóricamente una Smith-Petersen y 2 Smith-Petersen, como ustedes pueden observar allí. Ahí ustedes ven el clamp. Luego fuimos por vía, cerramos, vía anterior y realizamos una descompresión medular por vía anterior a varios niveles y colocamos un arbotante de peroné y de costilla obtenida por la misma vía de abordaje, siendo este en realidad, digamos, el resultado de las Smith por vía posterior o resección de la pseudoartrosis y la descompresión por vía anterior con el arbotante. Y luego fuimos nuevamente por vía posterior e instrumentamos la columna con injerto halogeneico de banco óseo. Este es en realidad el resultado 4 años después de la cirugía espinal en el frente. Esto es 4 años después de la cirugía en el perfil. Ustedes tienen la secuencia. Ahí ustedes tienen en una foto bien cercana, en un close, digamos la integración del injerto a nivel del ápex. Esta es en realidad la situación clínica de la paciente, pre-op, en el medio, post-op, después de la artrodesis, cuando tenía la hiperreflexia y el Babinski, y en realidad el plano coronal a los 4 años después. Este es el perfil, perdió un poco de corrección, lógicamente. Neurológicamente la paciente recuperó, digamos, la parte neurológica, desapareció la hiper y desapareció el Babinski. Este es el resultado 11 años después de la cirugía espinal, a pesar de que verdaderamente, como dijo Mariano, lo que necesita él en realidad es darle toda una cifosis general y no que quede, como dijiste, en forma de ballesta, pero son 2 escenarios diferentes. Una cosa es un Scheuermann y otra cosa es una cifosis o una cifoescoliosis congénita que corresponde al estado clínico de la paciente 11 años después, y ustedes pueden ver el resumen del caso, en la cual se observa pre-op, después de la artrodesis vertebral posterior, y 12 años después, y pueden ustedes observar la parte clínica de la paciente en el plano coronal y en el plano sagital 11 años después. Eso es todo. No sé si quieren hacer algún comentario. Yo creo que te felicito por los resultados. El tema es así, yo creo que en esa época no estaba tan en boga cortar la columna de atrás y hacer osteotomías, y si bien existía descriptas y una serie de cosas, los grupos que hacían este tipo de deformidades no se ocupaban de esas cosas. Y en realidad fue unos años después que empezó a hacerse muy masivo, y entonces el concepto de acortar la columna posterior y tratar de no hacer por anterior fue más moderno, diría yo, si podemos llamarlo así, ¿no es cierto? Lo cual lo clásico es lo que vos hiciste, me parece que está bien, pero digamos que lo nuevo sería lo otro. Está bien. Okay. ¿Alguien en el auditorium, alguna pregunta? Sí, yo no entiendo por qué en este caso y sí en el anterior no usaron una vía posterolateral como para hacer la liberación o la descompresión medular. O sea, ¿pero era factible la posibilidad Era o no? absolutamente factible la posibilidad, Claro. por supuesto. La idea es, las descompresiones cuando son por vía anterior, tenés que descomprimirla por vía anterior, punto. Ya sea por vía anterior, posterolateral, lo que quieras. Lo que pasa que muchas veces, y la moraleja que deja esto, es la filosofía de muchos que creían que descomprimir la médula, que estaba comprimida por vía anterior, uno hacía toda la descompresión por vía posterior y la médula no se descomprimía, al contrario. Creo que en realidad
producía o complicaba aún más el cuadro, sobre todo neurológico y fundamentalmente neurológico. Esa era una filosofía que muy bien sabés, o a lo mejor no, pero lo dio y siempre insistía Valdemar Carvalho Pinto de la Santa Casa, cuando la descompresión es por vía anterior. Claro. La compresión es por vía anterior, hay que descomprimirla anteriormente, sea por cualquier día de abordaje y depende del cirujano. ¿La elección pudo ser en este caso porque no tenía déficit neurológico tan importante como el anterior? ¿Cómo, perdón? Que la elección de ir por una vía anterior en este caso pudo tener que ver con que en este caso el déficit neurológico era casi inexistente y en el anterior... Y no, sobre ¿Por todo qué? directamente por la deformidad que tenía, que no era una deformidad tan en embudo como el anterior. El anterior, si vos querés entrar por el embudo, No llega. es muy difícil. Va, por lo menos yo no podría. Gracias. ¿Ok? No, por favor. ¿Ok?